poco de la parte introductoria de las candidaturas independientes. Y estábamos también, pues, yendo a este pasaje histórico de dónde surgen, empezamos a ver si eran realmente un tema social, un tema político, una cuestión de que ya lo pedían, una cuestión retadora de los partidos políticos, y empezamos a analizar algunas sentencias y compartimos el gran reto que es ser en este país candidato o candidata independiente y que además el desequilibrio del piso en el que se encuentran para poder competir. Ahorita voy a, como les había dicho ayer justamente, la parte de que ayer se aprobó el plan B y que tenemos un marco electoral nuevo que enfrentar y que posiblemente va a traer sus retos, como todo lo que es, pero además, al rato cuando empecemos a hablar con el tema de paridad, el reciente JDC 74, que marca otra línea histórica, pero también retadora para las que van a encabezar el tema de una presidencia en un órgano electoral, pues en construcción y reconstrucción. Pero bueno, y por esa razón, ayer les comentaba que rescaté algunos videos del INE que los han hecho y que quienes están ahí, pues felicidades porque están en una gran institución. Para cerrar el tema de ayer con respecto a lo que vimos y los precedentes, antecedentes y por qué surge y la parte teórica de qué son las candidaturas independientes, les dejo este video y ahora sí nos metemos a clase. A ver, se les va a compartir. Iniciamos. ¿Qué son las candidaturas independientes? Sí lo ven, ¿verdad? Las elecciones del 2018 serán históricas. Por primera vez, ciudadanas y ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político se postularán a la presidencia y cámaras de diputados y senadores. Para hacerlo, deben solicitar su registro, conformar una asociación civil que respalde su candidatura, abrir una cuenta bancaria y juntar firmas de apoyo entre la ciudadanía. Si quieren postularse para la presidencia, deberán reunir 866,593 firmas en 17 estados. Las firmas deben ser de personas inscritas en la lista nominal nacional. En el caso de la senaduría, necesitan el apoyo de al menos 2% de la lista nominal en la mitad de los distritos electorales del estado en el que quieran postularse. Por ejemplo, si en un estado hay 10 distritos, deben conseguir el 2% de firmas en 5 distritos. Y para diputaciones, requieren 2% del listado nominal en la mitad de las secciones electorales del distrito. Con la aplicación del INE, pueden recaudar las firmas de forma fácil y segura, garantizando que no sean falsas. Porque mi país no importa. Voto libre. Listo, pues aquí nada más son como las firmas que tiene que recabar el INE, ¿no? Y la parte de qué son las candidaturas independientes y como ayer lo habíamos dicho, es un trabajo bastante grande los que van a enfrentar las personas quienes quieren ser candidatos independientes. Pero pues ahora sí vamos a entrar a la parte normativa y regulatoria de la figura de las candidaturas independientes. Les voy a compartir ahorita la presentación. Y bueno, esta parte de las candidaturas independientes tiene un fundamento jurídico. Sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí?
Ok, perfecto. Súper, súper. Esta parte de las candidaturas independientes pues va a tener sus bases constitucionales. La base constitucional es el artículo 35, que de aquí es donde hace el cambio en el año 2012, ¿no? Donde nos dan este derecho de votar, pero sobre todo de ser votadas. Y el artículo 35 nos dice, a ver, vamos a tener la posibilidad de que nos voten. Y la parte que nos da como la estructura que la hace realista es el artículo 41, ¿no? En el que nos dice, a ver, los partidos políticos tendrán derecho a tener candidatos independientes y además tendrán derecho a los accesos y prerrogativas de una campaña electoral. Y estos partidos políticos van a tener cierto tiempo para poder difundir pues sus propuestas y sobre todo también van a tener un presupuesto público. Y aquí es donde hace la realidad sobre lo que realmente viene siendo lo que son las candidaturas independientes. Porque vaya, si nos ponemos a reflexionar, el que me digan, Nancy puede ser votada, pues sí, está bien, ¿no? Qué padre, está muy bien, es un derecho fundamental, ya es visible, pero ya hay una congruencia constitucional que lo hace, ahora sí, al margen de esta presión internacional, ¿no? De cumplir con los derechos políticos electorales como si fuera un derecho humano intrínseco, pero no válido. Hasta ahí lo dejo. Y entonces también nos empiezan a decir que este marco constitucional nos lleva a este pasaje del artículo 116, ¿no? Y menciona que cuándo va a ser la jornada y cómo va a ser la organización y que cada estado va a tener que tener leyes secundarias para la organización de sus propias elecciones en las cuales se van a incluir el tema de las candidaturas independientes. Y esta es la parte constitucional respecto al tema de las candidaturas independientes. Y ahora vamos con lo que nos dice la LEGIPE, porque realmente su regulación está dentro de la misma LEGIPE. A ver, una es la parte constitucional y otra es la parte de las leyes. La ley secundaria, que para este caso sería la LEGIPE. El artículo 3 nos dice lo que es una candidatura independiente, que creo que si les pregunto ahorita, todo el mundo sabe lo que ya es una candidatura independiente, que depende mucho de la opinión que tengamos si realmente la candidatura independiente en este país es real o no, pero también si tiene los derechos o no, y al final vamos a analizar la sentencia. Luego el artículo 7 en su numeral 3 nos dice el derecho de ser votados como candidato, candidata independiente, cuáles son los derechos que va a tener una persona. También vamos a tener al artículo 14 en su numeral 5, que refiere la elección de las personas que desean ser diputadas. En el caso de las candidaturas independientes, las fórmulas que deberán de registrarse y que deben de ser del mismo género. El artículo 159, numeral 3, las prerrogativas para las candidaturas independientes, y el artículo 160, la autoridad administrativa es la única que administra las prerrogativas, ¿no? Aquí es lo que venimos platicando un poco, que es la que lanza la convocatoria, es la que pone las reglas del juego. A nivel local, pues son las OPLE las que dicen, bueno, institutos locales, los que van a decir cuándo van a empezar, qué se requiere y baja. Vaya, también hay unas reglas generales que van a tener para las candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta parte legalista de las candidaturas independientes? Pues que el instituto determinará a los partidos políticos conforme al artículo 41, pero les va a dar una determinada tiempos en radio y televisión, que las candidaturas independientes van a tener 15 minutos diarios en cada estación, radio y televisión, y que la va a tener una cobertura en la entidad federativa de la que se trate. Y el artículo 259, que la elección federal de la candidatura independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y uno suplente, que es lo mismo como las candidaturas de las diputaciones, de los senadores y los diputados, pues tienen también su suplente, ¿no? Aquí con el ojo de que sean del mismo género. Y ahora sí, entramos a yo siempre digo, son esta invitación de 4 etapas que tiene el tema de las candidaturas independientes, y la que la vamos a encontrar en el artículo 336 y en este capítulo de las candidaturas independientes. La primera es la convocatoria.
También la segunda parte de las etapas es los actos previos al registro de las candidaturas independientes. Luego, la obtención del apoyo de la ciudadanía, que yo creo que es aquí donde ya no alcanzan a lograr ser candidatos independientes, y luego el registro de las candidaturas, ¿no? Yo creo que la parte más complicada, y si ustedes no sé cómo lo vean, pero pues el tener, juntar todos los papeles, en nombrar, en hacer las asociaciones y luego tener pues el apoyo, pues convalidarlo, la cuenta bancaria, la cuenta de la fiscalización y luego recabar las firmas, yo creo que es la parte más ruda. Y bueno, luego la comprobación, ¿no? Y luego viene el registro de las candidaturas independientes. Y entonces ahora sí vamos a irnos con la parte de la convocatoria. Y aquí dice que el Consejo General emite la convocatoria, va a estar dirigida a la ciudadanía interesada de ser candidatos independientes. Quienes deseen ser candidatos independientes deben de cumplir ciertos requisitos, deben de tener una documentación probatoria requerida, deben de tener los plazos para recabar el apoyo de la ciudadanía y los topes de gastos de campaña que pueden erogar y los formatos que deben de llenar para ello. Y aquí les traje, no sé si la vean, es que yo los veo, como yo no los veo, pero aquí les pongo una convocatoria muy reciente, que es la convocatoria para la elección a la ocupación de la senaduría en el espacio que se acaba de dar, pues por la cuestión de la difusión del senador, y se abrieron elecciones. Y aquí está la convocatoria ciudadana para quien desee postularse a la candidatura de senador como candidatura independiente y para el estado de Tamaulipas. Y bueno, lo interesante y bueno, las bases es, bueno, aquí la voy a empezar como a desglosar con ustedes. Viene la convocatoria, vienen las bases. La primera dice, bueno, los hechos, ¿no? El 19 de febrero del 2009 se va a llevar a cabo la elección extraordinaria, o sea, la semana pasada, para poder elegir una senaduría del Congreso para el estado de Tamaulipas. La segunda, las personas que desean postularse de manera independiente para elección extraordinaria contender a cargo de la senaduría en el Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. Luego, la tercera base habla que para los efectos señalados con base en la anterior, las personas ciudadanas deberán de reunir ciertos requisitos establecidos en el artículo 55, 58 de la Constitución, así como los establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Ustedes cuáles creen que sean esos requisitos? Están muy fáciles. Alguien, yo no veo si alza la mano, pero abre el micrófono. ¿No? Pues es el ciudadano. Exacto, exacto. Un punto más. ¿Qué más? ¿Qué puede ser ciudadano? Un modo honesto de vivir. Que no haya cometido delitos, como que toda esta parte, ¿no? ¿Alguien más alzó la mano? Que no veo. ¿No? Ah, perfecto. Bueno, la cuarta, las personas ciudadanas que pretendan postularse por una candidatura independiente al cargo señalado deben de hacerlo de conocimiento al instituto del 3 al 5 de diciembre. Ojo, ojo, este es el espacio en el que uno se acerca, dependiendo del cargo, en este caso la senaduría, que en este caso son juntas distritales, si no me equivoco, en el que sabes que yo quiero ser candidato independiente, ¿no? Y aquí hay varios JDC donde se les pasa el término, donde no lo postulan, o sea, que no tenían, que no había sido ante la junta correspondiente. Entonces, creo que este es muy importante, es de los primeros términos o plazos que tienes para poder ser candidato independiente, que es como la forma de alzo la mano, ¿no? Luego, algo que me pareció, y ahorita me voy a entrar en esa parte, me pareció interesante. La otra parte es las manifestaciones, ¿no? De intención. Deberán dirigirse a la presidencia del consejo local y presentarlas por escrito en original con la firma autógrafa. Deberán de hacerlas también por la parte de registrarlos en la página, que aquí menciona que no deben de ser solamente de forma física, sino también hacerlo el apoyo bajo el tema del registro. En la página, las manifestaciones de intención a las que se refieren deben acompañar, ojo,
copia certificada del acta constitutiva registrada. 2, la copia de cualquier documento emitido por el SAT y el RFC de la asociación civil. C o 3, la copia simple del contrato de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil en la que se va a recibir el financiamiento privado y en caso público y los gastos de campaña. El siguiente, la copia simple, legible del adverso y reverso de la credencial del lector para votar de la persona interesada que desea postularse como candidata independiente. Además, la persona que se va a encargar del manejo de los recursos. Aquí es bien importante tener bien claro quién es la persona que va a administrar los recursos. Otro, bueno, la carta firmada por la persona que acepta las notificaciones vía correo electrónico y que va a tener una correlación con la candidata independiente. Y aquí bien importante, el descrito bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado o condenada por delitos de violencia política por razón de género. Y aquí abro un poquito el paréntesis porque ya tenemos un registro nacional de personas sancionadas por cometer delitos de violencia política, ¿no? Y tenemos también asuntos donde ya la Sala Superior nos ha dicho que es necesario también marcar el tema del modo honesto de vivir. Justo les quería platicar que hay una sentencia igual en la sala especializada, disculpen que me remonte, pero son las que más carnita luego me sacan, y sobre todo la carnita de la sala superior, ojo, es muy interesante. Aquí eran 2 periodistas que en cierto periodo empezaron pues a publicar en contra de una diputada local. Sé que no tiene nada que ver con actividades independientes, pero aquí lo quiero traer a colación para esta cláusula de esta convocatoria de candidatura independiente. Y eran 2 periodistas, ella era una diputada federal que hablaba sobre el tema del aborto, sobre cómo iba a legislarlo, sobre las propuestas que iba a traer a cómo llevar a cabo la regulación del aborto. Y bueno, estos periodistas comenzaron a hacer ataques dentro de sus redes sociales, pero también de sus periódicos digitales, ¿no? Y aquí fue muy interesante lo que planteó la sala superior. Determinó la sala especializada que habían cometido violencia política por razón de género, por el tema de cómo la ventilaban y cómo le generaban violencia y el tema de la estigmatización que le estaban generando y de un discurso de odio que, bueno, la sala superior después dijo que no era discurso de odio, pero lo que me pareció muy interesante y ahora lo voy a enlazar con otro asunto, es que dijo, bueno, analiza si estas personas que son denunciadas y que además ya habían cometido, uno de ellos ya había cometido violencia anteriormente, se le puede calificar el modo honesto de vivir. Y esta es una forma que cuando presentas tus documentos ante el INE, pues realmente no solamente es el registro, sino que es evaluar qué tipo de sentencia tuviste en ese momento para sancionarte y cuál fue la sanción. Si solamente, o sea, en el registro vas a estar cierta temporalidad, pero además ya te pueden quitar el modo honesto de vivir. También hace unos meses se resolvió el asunto del diputado Cuadri, no sé si tengan ahí como conocimiento del diputado Cuadri. Este diputado cometió violencia política en la sala especializada y lo confirmó la sala superior que había cometido violencia política. Fue una ida y venida porque sala superior nos dice, sí, pero a ver, si vas a calificar que cometió violencia política, determina cuánto tiempo va a estar en el registro. De personas sancionadas. No, pues haz un cálculo conforme los hechos y las situaciones que hizo Cuadri en una sesión pública y en sus redes sociales cometió violencia contra una mujer trans, donde le dijo que estaba ocupando un espacio que era de las mujeres y que como ella no era mujer, a grandes rasgos no le correspondía ese espacio. Y entonces, pues aquí se calificó y la sala superior dijo, bueno, a ver, primero califícame si tiene un tema de la temporalidad y 2, dime si esta persona puede llegar a perder el modo honesto de vivir, ¿no?
Y aquí es lo que yo creo que ahora en esta parte de las candidaturas independientes, imagínense si estos periodistas que les vengo contando quieren postularse, pues esta va a ser una cláusula donde va a echar para atrás, ¿no? No tiene, estás registrado, pero además no puedes ser electo porque ya te dijeron que no tienes el modo honesto de vivir o de vida. ¿No? Y bueno, adicionalmente, pues viene el plazo para registrarte en el sistema de ya aspirantes a las candidaturas independientes. Y esta es la parte correspondiente a esta convocatoria. Luego ya viene el tema de las manifestaciones que tiene que hacer pues el tiempo que tiene para poder recolectar, el número ¿cómo se llama?, de apoyos que tiene que conseguir, perdón, el número de apoyos que tiene que conseguir. Y aquí viene más o menos en esta parte de la presentación, cómo tendría que conseguir los votos, ¿no? El número de la lista nominal, cuántos son por distrito, y más o menos tiene que hacer un cálculo para que esta persona que quería ser o que quiere ser candidato independiente para la senaduría tuviera que juntar este número de firmas. ¿Qué vemos en el resultado de las elecciones de esta senaduría? ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Cuántos candidatos independientes se registraron? ¿Tienen conocimiento? Solo 2. Y es que me puse a ver las noticias y a documentarme un poco sobre esto. Y es que realmente fue muy difícil porque lo que ellos decían era el poco tiempo que tenían para poder recolectar la firma. Y ojo, también se atravesaron un poco unas fechas pues de fiesta y que fue también complicado, ¿no? Entonces aquí fue donde eh, ellos en las entrevistas que encontré una y mencionaba, no, pues es muy complicado encontrar que nos firmen y sobre todo, pues sintamos el apoyo de las candidaturas independientes, digo, del apoyo de las firmas. Les voy a transmitir un video que no es de este asunto de la senaduría. Me hubiera encantado irlos a entrevistar para ustedes. Yo que más irme ya a Tamaulipas porque los encontré y además creo que eran personas con una trayectoria bastante reconocida porque uno era empresario y donde había abierto espacios para muchos empleados y por eso tenía como mucho este apoyo ciudadano, pero pues no les alcanzó las firmas. Les voy a presentar esta parte de un video que encontré. Es una entrevista, está un poquitito más larga de lo que les pongo, pero bueno, y después de esto nos continuamos, ¿va? Voy a poner la presentación. Ok. Uh-huh. ¿Listos? ¿Se escucha? Hoy nos acompañan en el estudio 2 candidatos independientes, uno de Baja California Sur, Frank Aguirre, diputado por el Distrito 2, allá en ese estado, y nos acompaña también Roberto Castillo, candidato por el Distrito 26, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido hacer campaña sin partido? Que nos lo cuenten ambos. Bienvenidos, Frank. Roberto. Gracias, Héctor. Hola, muy buenas, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. A falta de partidos, ustedes se lanzaron como independientes, ¿no? Ya han llevado prácticamente toda la campaña, 2 meses, poco menos, ¿no? De 2 meses sí, trabajando arduamente. 30 días, 35 días. ¿Cómo ha sido, Frank, hacer campaña pues, desde la ciudadanía? Pues más que a falta de partidos, a falta de representatividad, ¿no? Nosotros nos encontramos en Baja California Sur una transición histórica, ¿no? Donde dice mi papá que hemos tenido todos los colores del arco iris, ¿no? Ya hemos tenido todos los partidos, ahora surge uno nuevo, de color marrón, no voy a decir cuál, que también está reciclando, ¿no? Un montón de personajes que han sido nefastos, ¿no? Para la democracia local. Y varios activistas, varios profesionistas, varios investigadores hicimos este proyecto, en el cual te platicaba la vez pasada que vine, que yo soy su vocero, soy el candidato y ha sido difícil únicamente por el calor, ¿no? Lo platicamos hace ratito que estamos ya a unas temperaturas de casi 40 grados, ¿no? Y estamos desde las 8, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, casa por casa, ¿no? Tocando puertas. Bien, y en tu caso, Roberto.
Sí, pues la verdad es un proceso muy similar. Aquí venimos de una generación a la cual nos llaman apáticos, que no nos interesa participar, pero que salimos a marchar en 732, luego en Ayotzinapa, luego en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, demostrando que sí nos interesa la política y que lo que pasa es que hay una clase política, unos partidos que hoy no nos representan, ¿no? Que no están haciendo la política que queremos ver. Y en gran medida por eso nacimos en 2015 con Kumamoto allá en Jalisco, y ahorita estamos dando aquí la lucha en el Distrito 26 de la Ciudad de México, tocando puertas, yendo a las casas, casa por casa, hablando con los vecinos en los mercados también, muchos desencantados con la política, pero nosotros demostrando que se puede hacer de forma distinta, sin derrochar dinero, pero sí con mucho corazón y muchas energías y propuestas también. ¿Cómo es tu distrito en términos de electorales? ¿Cuántos votos necesitas para ganar? El Distrito 26 es parte de Coyoacán y parte de Benito Juárez. De Coyoacán algunas colonias son Copilco, Universidad, todo el centro histórico de Coyoacán, que es muy importante para la Ciudad de México en términos turísticos e históricos también. Del Carmen, Santa Catarina, San Lucas, San Mateo, Villa Coyoacán, Los Reyes también. Y por mencionar algunas de Coyoacán, y otras de Benito Juárez son Joco, General Anaya, Portales, Letrán Valle y Vertis Narvarte. Son 226,000 personas que pueden votar. Necesitamos aproximadamente 60,000, 66,000 votos para poder ganar a los partidos políticos el 1 de julio. Y esperan una votación muy amplia. Sí, bastante. Es un distrito que participa mucho, es presidencial y ya sabemos que en las elecciones presidenciales la gente todavía se le Claro, más. Pero justo estamos muy emocionados y emocionadas porque hemos visitado todas las colonias del Distrito 26, hemos tocado la puerta de los vecinas y vecinos y cada día nos reconocen más, nos tocan el claxon, nos felicitan, nos piden que no dejemos de participar, que sigamos yendo a las casas y que no claudiquemos, ¿no? Frank, cuéntanos de Baja California Sur, de las iniciativas que llevarías al Congreso en caso de ganar. Pues nosotros estamos nosotros categorizamos 12 propuestas de campaña en 4 elementos para que fuera más sencillo de recordar, que es agua, fuego, tierra, viento. Viento significa 2 formas de hacer política, ¿no? Elegir y vigilar, queremos que la gente sepa qué es lo que estoy haciendo en tiempo real, volver al barrio, ¿no? Un proyecto que se llama el Congreso al Barrio, para así como cuando tocamos puerta por puerta casas para pedir credenciales, para poder, las firmas, ¿no? Para poder lograr esta candidatura, así volver a rendir cuentas. Y estamos pensando también, aparte, ¿no? De ser honestos, de rendir cuentas, pues de qué nos va a servir si sigo teniendo compañeros corruptos, ¿no? Entonces estamos planteando también quitar el fuero en Baja California Sur, y en ese sentido de quitarles privilegios a la clase política, algo de lo que estamos planteando en esta iniciativa de viento, este elemento, es poner a escrutinio público mi salario, ¿no? Hay un diputado en Baja California Sur gana entre 150,000 o $500,000 al mes, lo cual es una grosería, ¿no? Que ganen eso, y exactamente porque las personas con sus impuestos van a pagar mi futuro salario, ellos son los que deberían decidir a través de esta encuesta que desde el primer día hemos estado haciendo casa por casa y en línea, que se llama Consulta Ciudadana por el Salario Justo, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más difíciles de ser un independiente en campaña? Pues sobre todo el tema fiscal, ¿no? Hay una disparidad enorme entre cómo auditan a los partidos y cómo nos están observando a nosotros en nuestros actos de campaña, y es complicado primero porque no hay preparación para los que somos independientes, ¿no? Se da una preparación administrativa y fiscal y de reportes a quienes son miembros de los partidos, pero los que somos independientes pues no nos dan una preparación, que no es pretexto para no hacer las cosas bien, ¿no? Y rendir cuentas, pero eso es lo único que ha sido complicado, ¿no? Y segundo, sobre todo el registro antes de poder empezar a juntar firmas, fue complicado hacer el registro de la asociación civil, claro, ir a la Secretaría de Economía, porque la temporalidad que te daban para registrar la ACE, que obligatoriamente necesitas para poder registrar una campaña, es un tiempo completamente ridículo, ¿no? Te daban menos de 10 días, menos de 15 días hábiles. Si quieres fundar una organización no gubernamental, por lo menos te toma un mes. Entonces, eso, y también que para poder abrir las cuentas de banco que te piden para que te depositen y esté ahí al tanto Hacienda de lo que estás haciendo en movimientos económicos, necesitas mínimo unos 60,000 pesos, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ser candidato independiente. Roberto, los obstáculos que han enfrentado con los candidatos de los partidos, ¿han tenido fricciones, problemas con ellos? Bueno, pues hasta aquí les dejo esta parte que claro, es como viene a resumir lo que hemos platicado, ¿no? El enfrentamiento, el piso que está en desventaja, las complicaciones, pero ya como tratando de enlazar con el tema al juntar las firmas y sobre todo el poderse constituir como esta asociación y llevar a cabo todos los trámites y las papeles y las cuentas bancarias y la fiscalización y la persona que va a estar encargada, pues yo ya me cansé, ¿no? Mejor voto por el partido, ya que, pero bueno, no los quiero desesperanzar.
y vamos a entrar a los actos previos del registro. Esto lo demarca, sé que es la parte más aburrida, pero vamos a entrar a la parte donde les voy a pasar el micrófono y yo así voy a tomar agua, pero vamos a la parte legal, porque pues es la que tengo que presentarles, ¿no? Los actos previos al registro. Bueno, pues esta es la presentación. ¿Se ve, chicos, chicas, compañeras, compañeros, jóvenes? Ya es casi jueves, ya es casi viernes. Es el artículo 368. Las y los ciudadanos interesados a ser candidatos independientes tienen que hacerlo de conocimiento al INE. Esta manifestación la tienen que hacer a partir del día siguiente que surge la convocatoria. Y bueno, a partir de ese momento, hasta el inicio del periodo, bueno, hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo, tienen que hacerlo y lo tienen que hacer de la siguiente manera. ¿Y ante quién lo tienen que hacer? Las aspirantes al cargo del presidente lo tienen que hacer ante la Secretaría Ejecutiva del INE. Los que quieran ser candidatos o candidatas al Senado lo tienen por mayoría relativa, lo tienen que hacer ante el vocal ejecutivo de la Junta Local correspondiente. Los que quieran ser diputados o diputadas por mayoría lo tienen que hacer ante la Junta Distrital correspondiente, tienen que llevar la acta constitutiva, el documento del SAT que sea acreditable, bueno, de esta apertura de esta asociación y luego la cuenta bancaria de esta asociación. Y ya si cumplen con estos requisitos, van a tener la constancia esperada, que es la constancia de ser aspirante a candidatura independiente, ¿no? Y algo bien importante que quiero que nos quede claro, porque a ver ustedes qué piensan. Cuando estaba un poco reflexionando sobre el tema de las candidaturas independientes, le dan un presupuesto, ¿no? Y algo que me pareció, pues, ver como el tema es que tienen que tener o sea, que esta asociación tiene la apertura de una cuenta para que puedan recibir un financiamiento público. Ojo, también van a recibir un financiamiento privado, pero ahorita vamos a llegar ahí. Pero además es que les dan un tratamiento de un partido político. Al final del día, esta asociación que está investida por un representante que es un candidato independiente, es un partido nuevo. O sea, es un claro, sin toda la estructura y toda la faramaya que tiene un partido político, ¿no? Y me refiero a faramaya no en un mal sentido, sino en un tema de una estructura operativa de una persona que se encarga de hacer un tipo de diferentes áreas, alguien que se encarga de la comunicación social, alguien que le hace el diseño de, no sé, hasta de imagen, vaya, alguien que reglamenta y que hace la operatividad de los cuadrantes de los distritos, en fin. Pero aquí me queda muy claro que esta forma de que cómo se tiene que hacer y dar de alta una asociación y la forma que después la fiscalizan es un partidito, es un partido político en chiquito y nuevo. No sé qué opinan. ¿Alguien escucho? ¿No escucho? Alan, te veo a ti nada más. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿ya comiste? Sí, estamos aquí atentos a la presentación, de que la estaba leyendo con más detenimiento. Pero, ¿qué piensas? ¿Es un partido? O sea, esta figura de las candidaturas independientes, se los prometo, estaba haciendo aquí la presentación y dije, bueno, al final esta parte reglamentaria y fiscalizada que le dan a este tratamiento de esta asociación es como si fuera un partidito, partido nuevo, partido investido por un ciudadano con toda la complejidad de una infraestructura de un partido político. O ya, Claro, o ya estoy muy mal porque es jueves y todo un día horrible. considero que esta complejidad que se plasma en la ley es bastante similar a, exacto como lo mencionas, a un partido político. Sin embargo, en la praxis, yo creo que funciona como un candado, son candados para los candidatos independientes porque no se llega al fin, ¿sabes? Al fin, la esencia del candidato independiente es justamente poder ser esta figura que debe ser marcada con mucha diferencia a un partido político, porque es otra opción, ¿sí me explico?
Sin embargo, la ley se plasma, yo lo veo de esta manera, como candados. Yo los veo, son candados para poder desarrollar al 100% lo que es la esencia de una candidatura independiente. Muy bien, te la compro. Te la compro. Fíjate que también me puse, fíjense todas y todos. Es que, ¿qué creen? Como pongo la presentación solamente de un cuadrito. Entonces, nada, parece que nomás estoy practicando Alan, pero no, a todas y a todos. Empecé a buscar, por ejemplo, la asociación de Margarita Zavala, pues ya ven que en el internet parece que no tiene derecho de olvido, ¿no? Aunque la Suprema Corte nos dijo que no, que sí, que no hay derecho de olvido. Pero bueno, ese es otro tema. Me pareció buscar ahí como, ¿qué pasó? No, pues lógicamente la asociación ya no existe, pero sí quedan como todos sus videos, como su página donde ella empezó, cómo empezó y bueno, pues efectivamente hay cosas que hay que ponerles candado y ahorita que platiquemos de la sentencia, vamos a encontrar donde hay principios, ¿no? Y que son inaplicables constitucionalmente y legalmente para las candidaturas independientes, ¿no? Vamos a seguir. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todas y a todos. Continuamos. Las y los ciudadanos deberán presentar su solicitud por escrito, ¿ok? ¿Qué es lo que debe tener? Pues el apellido paterno, el nombre completo, la firma y la huella de la persona, el lugar y la fecha de nacimiento, el domicilio y el tiempo de residencia, la ocupación, la clave del lector, el cargo para el cual se van a postular. Como ya comentaba, en esta presentación me fui por todas las federales, senados, presidentes y diputaciones. En la designación del representante legal y el domicilio que va a tenerse para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la designación de la persona encargada de los recursos financieros, que esta es la figura más importante porque tal vez ya deja de lado o sea, cuando termina esta parte de las candidaturas independientes, al final quien se queda al frente de esta disolución y para entregar cuentas va a ser la encargada del manejo del dinero y dar los informes. Esta solicitud va a ser acompañada de un formato donde va a manifestar que quiere ser candidato independiente, candidata independiente, y bueno, la copia de nacimiento que ya les dije hace ratito, la plataforma. Aquí es bien importante la plataforma y les voy a contar por qué. Tengo aquí un precedente de un JDC 2017. Es el JDC 21 y dice, a ver, yo presenté en tiempo y en forma mi intención de que quería ser aspirante, mencioné que tenía la acta constitutiva, que ya tenía también hasta el dinero, la persona que se iba a encargar, la cuenta bancaria. Y el INE le requiere en el periodo para poder revisar sus documentos y le dice, bueno, pero ¿cuál es la plataforma? O sea, ¿dónde está tu plataforma de propuestas? ¿Cómo va a ser? Porque esta asociación, si se llama, era Ciudadanía en Revolución y Construcción de Ciudad de México, ¿no? Y aquí le preguntan, bueno, ¿y cuál es la plataforma operativa? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Hacia dónde? Y aquí, pues, dice, o sea, le da un término para que presente los documentos que le hacen falta y entrega la plataforma digital. O sea, él pasa como, aquí está Facebook y aquí está mi Instagram, ¿no? Aquí está mi plataforma. Lógicamente, pues pasa el término, recurre a este JDC y dice, no, es que no hay propuestas. O sea, finalmente puedes tener esta parte, pero tenía que irse acompañado de una propuesta si te pasó el término. Entonces, pues, sorry, ¿no? Ya no opera tu aspiración. Y bueno, pues hasta ahí queda, ¿no? Este es como uno de los asuntos que leí. Luego, ¿qué más tenemos? Las y los ciudadanos deberán presentar les comentaba esta solicitud. Aquí la cédula de respaldo debe contener el nombre y la firma y la clave del lector, que es muy importante. Y aquí la manifestación de decir la verdad, de no aceptar recursos de procedencia ilícita, de ser
de no ser presidentes o ser presidentes de un comité ejecutivo de militantes, dirigentes, afiliados, equivalentes a cualquier institución política y no tener ningún otro impedimento. Yo creo que ahora tendríamos que sumarle el tema del modo nuestro de vivir, ¿no? Pudiera ser. El escrito de manifestación, pues los ingresos y los egresos que va a tener esta cuenta bancaria y que van a ser fiscalizados. Y también, pues ya cuando ya se tengan todos estos requisitos, ya se le va a dar pues la parte de que ya es una persona que va a ser aspirante y que bueno, aquí nada más faltaría la siguiente etapa que es el apoyo. Aquí, como enlazándome al presidente que les acabo de contar, es que tiene 48 horas de poder subsanar alguno de los documentos o requisitos que falten para poder meterlos y pues si no la autoridad le va a decir que le falta, ¿no? Y en tu caso contrario, pues se va a tener por no presentada. Una vez que se cumplan todos los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, conocido como el DEFRE-INE, verificará que se haya reunido toda esta parte después de o sea, cuando ya son aspirantes y ya cumplen con las firmas, de que realmente las personas que hayan tenido la constancia de aspiración y la obtención de las firmas, va a verificar o va a haber un filtro de que estas firmas sean correctas y que tengan un respaldo a través de su credencial de elector. Los derechos de las personas aspirantes. Y aquí hay que poner atención porque les voy a hacer un ejercicio. Los derechos de las personas aspirantes son solicitar su registro como aspirantes a los órganos electorales, realizar los actos para promover sus ideas, propuestas, con el fin de obtener el apoyo de la ciudadanía, utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, nombrar un representante para asistir a las sesiones de los consejos locales, distritales, los cuales no van a tener derecho sin derecho a voz ni a voto, y tendrán que hacer dentro de sus etapas algo bien importante, tendrán que marcar una leyenda. Si están como personas aspirantes a obtener el registro de personas candidatas independientes, siempre tienen que hacerlo, o sea, de una forma constante tienen que decir, soy aspirante a candidato independiente, y ya cuando lo tengan las firmas, soy candidato o candidata independiente. Las obligaciones que van a atender es conducirse con respeto, cumplir con la ley, la IGIPE, no aceptar y utilizar recursos de procedencia ilícita, no abstenerse a recibir aportaciones y donaciones en efectivo, metales, piedras preciosas y cualquier pues dinero que pueda venir de una procedencia que no sea lícita, rechazar toda clase de apoyos, sobre todo propagandísticos, provenientes del extranjero, ministros de culto, de asociaciones, organizaciones religiosas, y tampoco pueden aceptar donativos en dinero y especie y por ninguna circunstancia personas que asuman cargos como poderes de la Unión y de las entidades federativas, de la administración pública, ya sea en sus 3 niveles, órganos autónomos, federales, estatales y de la Ciudad de México, partidos políticos, personas físicas o extranjeras, organismos internacionales de cualquier naturaleza y las personas que vivan o trabajen en el extranjero deben de abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona presión para obtener la coacción al apoyo ciudadano, abstenerse a hacer difamaciones o calumnias y siempre tiene que haber rendir informes de egresos y respetar los topes de gastos de campaña, que de esto se trata nuestra sentencia de tarea. Y aquí hago una pausa y les pongo esta presentación y díganme ustedes si ustedes fueran abogados de estas personas, ¿por qué irían a presentar una queja? ¿Qué le falta a la propaganda? Dice, ¿estás listo para un México donde le vaya bien a quien hace el bien? Margarita Zavala, yo con México.
Y aquí tenemos a único candidato independiente. Ferris de Con. ¿Qué le falta a una de las publicidades? Ambas se dieron en el mismo. Adelante, Jesús. Te escucho. Creo que no te escucho. Es la leyenda de aspirante a el cargo. Exacto. Justo ese fue el tema. Y aquí surge un precedente. Lo que estás diciendo. El precedente que surgió efectivamente fue el tema de las candidaturas independientes en el 2017 y 2018. Bueno, tuvimos muchas, porque además era una figura nueva, ¿no? Y hasta el tratamiento que teníamos que darle a esta figura, pues era como, uy, vamos a ver cómo lo operamos, ¿no? Digo, a nivel local ya había habido candidaturas independientes, pero me refiero un poco a este enfrentamiento 2018, hace 5 años, ya, no estoy sumando mal, pero era realmente un tema donde, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces, esto fue el precedente que generó para mucha la demás propaganda. ¿Y qué me refiero? La leyenda. Margarita Zavala nunca dice aquí en su propaganda que ella es aspirante a candidata independiente. O sea, ella no me dice, ¿estás listo? Margarita Zavala, yo con México. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Quieres ser aspirante? ¿Es tu asociación? No venía. Y entonces aquí genera el precedente de que es importante para la ciudadanía no desinformar. Y el desinformar no es porque no está diciendo nada malo, claramente, pero no está diciendo a qué va, a qué contiene. Y eso le está dejando de un lado de que la ciudadanía sepa o conozca quiénes son sus candidatas y candidatos independientes. Por tanto, es bien importante tener como claro que la leyenda debe ser reconocible. Ojo, esto fue precedente para otras postulaciones. Por ejemplo, candidatos en coalición, candidato único de tales partidos. Vaya, fue como una forma en que ahora están obligadas y obligadas las candidaturas de decir a qué cargo compiten o qué cargo compiten, porque es un derecho de la ciudadanía que deben de dar información clara para que la ciudadanía sepa. Nos tocó asuntos donde en el spot nos decía que era candidato por coalición, ¿no? ¿Y qué pasa en el momento? O sea, todo tiene una razón de ser, claro, todo permea en el momento de cuantificar las boletas, ¿no? Porque la gente piensa que tal vez está votando por una persona que pertenece a un partido, pero no, la verdad es que viene por coalición. Esa es la importancia del tema, de dar la información clara y ponerla en propaganda como esta. Paso. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora sí, pues la obtención del apoyo ciudadano. A partir del día siguiente que se obtenga la calidad de aspirantes, se podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos como radio y televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. Ay, no se los compartí, perdón. Y ayer hablábamos de esto, de los actos anticipados de campaña. Los plazos con los que cuentan las personas aspirantes son 120 días, para candidaturas independientes a la presidencia, 90 días aspirantes a candidaturas independientes a cargos de senadurías, 60 días aspirantes al cargo de diputación. El Consejo va a poder ajustar los plazos a fin de garantizar la duración de los actos tendientes a recabar apoyos del ciudadano y se va a ceñir al cumplimiento. Este tema de los tiempos no fueron tan rígidos. La verdad es que tuvieron que extenderse, y esto ahorita lo voy a vincular con otro asunto, pero tuvieron que extenderse porque la app no servía, ¿no?
Y hubo muchos temas donde, oye, pues, ¿cómo voy a empezar? Ya estoy empezando y no los puedo registrar. Y entonces tuvieron que cambiar de plataforma y tuvieron que meter un poco más tiempo para que las personas pudieran recabar los apoyos, ¿no? Pero bueno, estamos entre un margen de 60 a 120 días para el tema de recolectar las firmas. Y ahora sí, ¿qué es la obtención del apoyo de la ciudadanía? Los actos tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía son el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan los aspirantes para obtener el apoyo ciudadano. Les pregunto, compañeras y compañeros, estas partes donde son las marchas y las asambleas, ¿las tendrán que fiscalizar? O sea, ¿las tendrán que reportar los candidatos independientes? ¿Qué piensan? Raúl, quiero escuchar tu voz. Eso. Sí, sí te tienen que fiscalizar porque se entrega un informe de gastos durante esa obtención de apoyo ciudadano, y si no se entrega, hasta se les castiga sin el registro posible y sin poder contender en las próximas elecciones. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es real. Lo que está diciendo es real y pues así fue. Aquí voy a ponerles algo. Espérenme, es que tengo un pequeño incidente. Creo que sí es este. ¿Se escucha? ¿Lo escuchan? No. No, a ver, un segundo, ahí voy. Esperen un segundo, porque no sé por qué no se escucha. Ah, pues porque lo tengo en mute. Ahí voy. Todos salen mal. Explicamos cómo era la... Listo, esperen un segundo porque Aquí, se los voy a regresar. Aquí él habla de esto. Mi queridísimo Flaky Guapo, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos. Hola. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal el jolgorio, el desastre, la corrupción, etcétera, de los independientes con las firmas falsas? A ver, voy por partes. Porque hoy hablé con todos. Hoy sí hice mi chamba y hablé con todos. Y entonces ahí, pues, todos salen mal. Explicamos cómo era la forma. Y aquí lo dijimos y nadie nos hizo caso. A ver, te vas a registrar porque querías ser independiente. Te decían, va, aquí está, tienes que utilizar esta aplicación. La aplicación la tuvieron que tener upgrade 2 veces porque la primera aplicación no veía, no se podía, necesitabas mucha luz, necesitabas poca, necesitabas mucha capacidad de memoria, etcétera, la manga del muerto. Te daban la aplicación que tú ponías en teléfonos y tú registrabas quiénes eran los auxiliares que te iban a ayudar en esa función. O sea, Fernanda Familiar quiere ser candidata independiente, para que ayuden a recopilar las firmas tienen que serlo Carlos y Gonzalo. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien, pero también hay un paréntesis. El costo de esa aplicación, que después lo platicamos, porque esa aplicación que tuvo un upgrade supuestamente era verdaderamente para el costo que representaba. Sí, es muy caro para el INE. Carísimo para el INE, ¿no? Que pagó el INE, no sirvió para nada. Muy caro para eso. A la mitad de este proceso de recolección de firmas sale Pedro Ferriz y dice, a mí llegaron a venderme las firmas. Y yo dije que no, quise comprar 2, me mandaron las pruebas y lo denuncio ante el INE. Preguntaba a la productora, ¿quién lo tiene eso? Fácil. Recuerden ustedes que los partidos políticos tienen los padrones, tienen el padrón electoral para revisar. Que Movimiento Ciudadano hace un par de años, por alguna razón, subió el padrón y se lo hackearon, hasta donde recuerdo. Así es. Le hackearon el padrón. Por la mala, pues seguramente cualquiera de los partidos políticos lo puede haber vendido en Tepito, que también se vendió en Tepito.
el padrón electoral. Entonces, lo que denuncian es que, lo que dice el INE es, hay 3 formas en que no estamos haciendo válidas las firmas. La forma 1 es que no son ilegibles o las capturaron mal. Quiere decir que la aplicación no entendía cuando le ponías el reverso o el anverso de la parte de adelante y de atrás de la credencial, no la entendía, la mandaron así y entonces eso no vale. 2, o que era muy borroso. 3, o que lo mandaron por fotocopia. O 4, que fue una simulación en donde ponían una plantilla que decía Fernanda Familiar Villanueva, pero no estaba tu foto, sino que ponían cualquier credencial, tratando con esto de burlar a la aplicación. Hubo 2 procesos en los cuales se fueron revisando las firmas. Pero las firmas que sí pasaron el primer filtro se revisaron de forma manual. Haciendo un cálculo, se revisaron 89 firmas por minuto. De forma manual. Puede haber el caso, que era lo que me decían ya los 3 candidatos, en donde hubiera errores. ¿A qué me refiero con esto? Que el INE de pronto dijo, ¿este no vale? Comenzaron ya la revisión en este fin de semana y dijeron, ay, esta sí y esta sí, perdón, nos equivocamos. Por eso tienen que ver si en una de esas, pues no son las 432 que habían dicho en un inicio de Margarita, si son más o menos. No, si son menos, porque ya no van a revisar las que sí pasaron, sino las que no pasaron. ¿Cuál es el problema de eso? Si yo soy el INE y estoy diciendo, hay en el caso de Ríos Peter 800, en el caso de el Bronco 100 y pico, y en el caso de Margarita solo 400, que una 1000 nada más les recuerdo esto. Si yo voy a un banco, así, y llevo un cheque que me da la señora familiar por 3 millones de pesos, y la firma es falsa, frescobote. Frescobote, por Sí, supuesto. Frescobote, No sales del banco, claro. Sales del banco al bote. Y en este caso, No, pues entonces. o sea, lo que decía Margarita Zavala es que seguramente alguno de mis opositores se metió y está comprobado que metieron en 1 hora esas 400. Ok, déjame hacer un paréntesis. Solo que los auxiliares están registrados ante el INE y están registrados como auxiliares calificados por las campañas de cada uno de ellos. En el ejemplo sería Carlos Armando y tú. Exacto. Bajo mis firmas. Exacto. Es decir, buscando mis firmas. Así es. Ahora, yo como candidata, ¿qué responsabilidad tengo frente a las decisiones que ustedes toman? Ninguna, según esto. A ver, hay 3 criterios, déjame, de hecho hay hasta 4 criterios me dijeron hoy. Margarita dice, sí sabíamos quiénes son y los vamos a revisar. El Bronco me dice, no, porque tú podías meter a los auxiliares que fueran a partir de un correo electrónico. Y el INE ni siquiera revisaba si eras de mi campaña o no. O sea, podía llegar alguien y decir, Carlos es el gestor, yo ni siquiera el auxiliar, el gestor de la campaña del Bronco, y el INE lo daba por buena fe. Está bien, eres adelante, y dame todos tus auxiliares, aunque nunca hubieras tenido contacto con la campaña del Bronco. El Bronco ponía de ejemplo que Grupo Reforma se había puesto como auxiliar del Bronco para revisar efectivamente si había pasado o no. O sea, en pocas palabras, los 3 candidatos independientes, como sea, dicen, hay irregularidades o hay faltas en el proceso, y el INE dice, bueno, pues la verdad es que por eso hay que revisarlo ahora, a ver si no se nos fueron, y además, por eso, pueden ir hasta el tribunal. Fíjense aquí las lecturas. Detengo la presentación porque eso es lo que venimos platicando, ¿no? Vaya, las inconsistencias que hubo para la obtención de las firmas en el 2018 fueron grandes temas. Primero, para poder realmente saber, a ver, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de poder tal vez dar la firma a algún partido, a una candidatura independiente. Pero yo estaba cerca para la prueba de esta parte y uno tenía que poner como la credencial y en las últimas fechas como que te tomaban la foto y ya como quedaba registrado, ¿no? Y muchas personas lo que estaban haciendo era como dando las copias de la credencial del lector. Perdón, estoy en mi casa y me salen los perritos por todas partes.
Pero aquí el tema es como ¿cómo vamos a poder obtener la obtención de las firmas sin que, y que realmente la legalidad con la app sea la más efectiva, ¿no? Y aquí hubo un derroche de dinero y un tema de manifestaciones, que esto fue lo que fueron temas de impugnaciones ante el tribunal, ante la sala superior con respecto a si las firmas eran apócrifas o no. Ojo, asunto bronco, ¿qué pasó? O sea, tiempo después él estuvo obteniendo, él quería ser candidato a la presidencia y él estaba como gobernador y se fue como independiente para estar en la presidencia. Y en esta parte de la obtención de las firmas tuvimos un asunto muy pesado, fue 2018, que de verdad tuvo miles de impugnaciones, porque se trajo a toda la gente de la estructura de su aparato gubernamental a las firmas, ¿no? Y de hecho sigue siendo un asunto de la Suprema Corte. O sea, ¿hasta dónde ha alcanzado el tema de la regulación para la obtención de las firmas y donde sea lo más lícito? No sé si tendríamos que repensar un poco el tema de la obtención de la firma para los candidatos independientes, porque creo que sí generan, pues ha sido un tema bastante complicado y sobre todo cómo garantizar la legalidad. No me quiero imaginar a la FEDE, antes FEPADE, Fisca, no sé, ahora ya le han cambiado tanto veces el nombre, pero cuántas denuncias no ha tenido con respecto el tema de las de credenciales apócrifas, sobre la compra de padrones para poder obtener las firmas, vaya, ha sido un gran tema para las candidaturas independientes y por eso creo que, como bien lo decía Raúl, si no me equivoco, sobre que es un candado, que le ponen muchos candados al tema de las candidaturas independientes, ¿no? Ahora bien, una pregunta que les quería hacer. ¿Los candidatos independientes pueden dar entrevistas? ¿Y eso no se considera como compra indebida de radio y televisión? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Será como compra indebida o no? Pablo, te escucho. Según tengo entendido, ya también hubo por ahí un asunto también de Margarita Zavala, donde se resolvió ese tema y creo, mal no recordar, que les dijeron que no, porque cuando se las pedían, o sea, no era el que estuvieran comprando tiempo en televisión, porque pues, como ya lo dijo, a través del periodismo, pues ellos tienen la libertad de difundir. Exacto. Pero como todos los derechos tienen su límite, ¿no? Y justo aquí es donde se han creado criterios, ¿no? Y uno de los criterios, como tú bien nos dices, claro, yo soy un periódico, yo le voy a entrevistar a Margarita Zavala o a quien esté como independiente para saber, porque también es un tema de espacio y de información. Sin embargo, también lo que ahora se ha marcado un poco es sobre si les das las entrevistas a todos y a todas las personas, ¿no? Y es bien importante para saber la distribución de los tiempos. Ojo, y aquí lo tengo que remarcar y en negritas y en rojo y con comillitas, pero también los tiempos que tienen las personas independientes es mínimo, ¿no? O sea, tienen poco tiempo en radio, tienen poco tiempo en televisión. Claro que cuando alguien les ofrece una entrevista por radio, van a ocupar ese espacio, ¿no? Y van a ser el momento donde van a tener que dar a conocer su plataforma. Entonces, pues, no es ilícito que ocupen espacios, pero siempre también hay que tener como el ojo muy claro en decir, bueno, ¿y tú
radio o televisión, a todas las demás candidaturas les estás dando espacios, porque se ha tenido asuntos donde una televisora solamente le daba espacios para a un candidato, y es porque este candidato era el primo del dueño de la televisora, ¿no? Entonces, bueno, ojo con ese margen también en precedentes. Vamos para el siguiente tema. La obtención de los apoyos. Las y los aspirantes no pueden realizar actos anticipados de campaña ni contratar por cualquier forma adicional a radio y televisión. Ojo con este tema que le acabo de comentar, y quienes van a ser sancionados con la negativa y la pérdida del registro. Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen ilícito y estarán sujetos a un tope de campaña. La cuenta bancaria que quede a cargo de las candidaturas independientes va a servir para el manejo de los recursos. Podrá ser utilizada a partir del inicio de los actos tendientes a obtener el apoyo de la ciudadanía hasta la conclusión de las campañas electorales y con posterioridad. O sea, esta cuenta bancaria se mantiene, y esto es para cubrir los pasivos contraídos más las erogaciones, y su cancelación deberá realizarse una vez que concluya el procedimiento de fiscalización. El tope de gastos de las y los aspirantes equivaldrá al 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores, según sea la elección del que se trate, y las y los aspirantes que rebasan el tope de gastos de campaña perderán el derecho a ser registrados como candidato o como candidata independiente. Todo egreso debe de hacerse con un cheque nominativo y de transferencia electrónica. Esto es muy importante. Y los comprobantes que los amparen deberán ser expedidos a nombre de la persona aspirante, y debiendo constar el original como soporte a los informes financieros de los actos tendientes para obtener el apoyo a la ciudadanía. Ojo con esto también. Administrar los recursos financieros, así como de la presentación de los informes, deberán ser presentados dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del periodo de este apoyo. O sea, tienen una rigurosa forma de tener que fiscalizarlos, pero también una forma de poder tener que comprobar lo que obtienen como apoyos públicos y como apoyos privados. Estos cheques tienen que estar bien certificados, un tema nominativo, pero además tienen que estar bien sujetos como los activos y los pasivos, y que claro, si en el transcurso de esto de recabar las firmas y hasta el periodo donde ya se terminan las elecciones y tienen que pagar, pues en algún caso multas, tienen que cubrirlos. Y en su caso también, ojo, en el momento en el que les tengan excedentes de que les haya quedado de este apoyo de recursos públicos, tienen que entregarlo al INE, como cualquier partido. Por eso les decía, es como si fuera un partidito chiquito. Y ahora sí, el financiamiento. A ver, las candidaturas independientes, para este marco normativo y del que surgió para ellos, tenía que tener una base sólida de recursos para poder participar. Y efectivamente vimos en algunos otros videos donde se podía ver que las candidaturas, pues muchos de ellos no tienen como un dinero para empezar, ¿no? Y para poder obtener este llamado a ser candidato independiente. Y además porque cuesta el tema de hacer la asociación. Entonces, y también formar el equipo y el respaldo y todo lo que contribuye. Entonces, de alguna forma tienen que tener un recurso privado. Algo muy interesante que surge para las candidaturas independientes y para que tengan esta misma competencia, pudiéramos decirlo así, con los partidos políticos, es que puedan tener la parte de apoyo privado. Y entonces, ¿qué es el apoyo? Bueno, pues el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que se realice la candidata independiente y sus simpatizantes, lo cual no puede rebasar el 10% del tope de gasto de la elección del que se trate. Ojo, este 10% es un tema que va a ser recurrente, porque fue el tema recurrente en el año 2018. Segundo, los candidatos independientes tienen prohibido de recibir aportaciones, donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas o de cualquier persona física o moral.
Los candidatos independientes no pueden solicitar crédito de banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, ni tampoco pueden recibir aportaciones de personas no identificadas. El momento que les el monto que les correspondería de un partido nuevo registro se distribuirá de las siguientes formas. El 33% se les distribuirá de manera igualitaria entre todas y todos los candidatos independientes. El otro 33% se va a distribuir de forma igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos independientes a la senaduría y el 33% se distribuirá de manera igualitaria a las fórmulas de candidaturas de diputaciones. Ojo, al final, conclusión, 33% a los 3 cargos federal de los senadores, las diputaciones y también para la presidencia. Pero ¿qué pasa si no tengo candidatos o candidatas independientes para estos cargos y solamente tengo una persona que dice, pues no hay senadores independientes, no hay senadoras independientes, no hay diputaciones independientes, ¿cuánto le voy a...? Y solamente hay una persona que alza la mano que quiere ser presidente. El recurso que se le va a dar es del 50%. Esa es la única forma en la cual la balanza ya le dan este recurso para esta persona de un 50%. Y aquí vienen las firmas que no se van a computar. Pues aquellas que tengan datos falsos o erróneos, que no se acompañen las copias de credencial para votar vigente. El caso de los candidatos a senadurías que no tengan el domicilio en la entidad federativa, eso pasa mucho. En el caso de las candidatas y los candidatos que tengan su domicilio en el distrito, que su domicilio sea diferente, las ciudadanas que hayan sido dados de baja de la lista nominal, en el caso en el que se presenten por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante y solo se va a computar la primera. O sea, si yo digo, bueno, voy a votar por René Montiel y por Carlos y también por María José, porque ellos van a ser candidatos independientes, yo les voy a dar una firma a cada quien. La primera que se computa es la primera que se queda registrada, ¿no? Se le solicita que no, si la solicitud no reúne el porcentaje requerido, se tendrá por no presentada y ninguna persona puede ser registrada como candidatos a diversos cargos. O sea, Nancy no puede ser candidata independiente para ser senadora y también no puede ser candidata independiente para una diputación local. No. Tampoco pueden ser postulados a una elección federal o local, como el ejemplo. Y si el registro para el cargo federal estuviera hecho, se cancelará de inmediato, ¿ok? Y se queda con la primera que se quedó para ser registrado como candidato independiente. Y los candidatos independientes que obtengan el registro no pueden ser postulados por un partido o coalición en el mismo proceso. Y esto es porque se tuvo un asunto donde, y les pregunto, a ver, ¿un candidato independiente puede ser candidato suplente de una persona que sí esté compitiendo por un partido político? ¿Qué piensan? O sea, yo, Nancy, soy candidata independiente. ¿Cómo están? Pero también soy la suplente de la candidata a diputada federal de la elección 2023, 24. ¿Se puede o no se puede? Todo el mismo año, ¿eh? Pues no, claro, María José, no se puede. O sea, porque estoy en dos, o sea, y aunque sea suplente, pero finalmente es un registro de un cargo, digo, a un partido. Y ojo, también es un hecho. Mi pregunta también sería, ¿los suplentes tienen que ser militantes? No, pero es la fórmula, ajá, es esa fórmula que tienen. Entonces, en la fórmula es de forma partidista, por lo tanto, ya no es genuinamente un candidato o una candidata independiente. Aquí tengo un asunto de Pedro Ferriz de Con, él, pues supongo que es conocido, pues periodista, y que en su momento, en el 2017, él dijo, yo quiero ser candidato independiente. Y de verdad, tenía postulación, tenía plataforma, tenía equipo, y aquí él se fue, de verdad, o sea, aquí fue un momento donde él se quedó
por no juntar las firmas. Y él presentó todos los recursos que pudo. Él decía que realmente él había cumplido con el tema de las firmas, que él había hecho todo el tema de las firmas. Sin embargo, creía que las medidas de seguridad estaban siendo el obstáculo para que realmente las firmas que le correspondían no fueran cuantificadas. Él mencionaba que él tenía muchas más firmas que otras candidaturas y que en el momento que cuando se revisaron las firmas, muchas eran o duplicadas o que no correspondían al distrito y ojo, muchos eran apócrifas, ¿no? Y entonces fue donde él recurre a un JDC el 2020, del 2018 y él dice, es que la aplicación móvil que está regida no es factible, pero además dijo algo que fue interesante. ¿Y qué pasa en para esos candidatos o candidatas donde los espacios no se prestan tecnológicamente? O sea, yo no me imagino, yo ahorita estoy en León, pero muy cerquita de aquí tengo a Salamanca, pero hay un espacio entre León y Salamanca que se llama Héroes de León, que se los prometo que me quedo sin señal. Y pasa muy constantemente. Entonces, sí, es un tema donde también nos hace reflexionar que el tema tecnológico para enfrentar la democracia no está superada, ¿no? Porque efectivamente no hay lugares donde se puedan recabar las firmas. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Sala Superior? Dijo, bueno, pues sí, realmente, pero tu tema no es porque estuvieras en un espacio donde no hubiera temas de internet, simplemente lo que pasó contigo es que la mayoría de tus firmas no cumplían con los requisitos establecidos y ya no pudo ser candidato independiente. Y bueno, aquí viene la sustitución y la cancelación del registro. Las candidatas independientes que obtengan el registro no podrán ser sustituidos de ninguna de las etapas en el proceso electoral. O sea, digo, ya me cansé de ser candidata, ahora le voy a decir a Pablo que sea en mi lugar, ¿no? Será cancelado el registro de las fórmulas completas de diputaciones cuando falte el propietario y la ausencia del suplente no invalidará la fórmula. O sea, si no tengo suplente no pasa nada, pero siempre que sea del mismo género. Y en el caso de la senaduría, será cancelado el registro cuando ambas fórmulas o cuando falte una de las candidaturas propietarias o una de ellas, y la ausencia del suplente tampoco invalidará. Y ahora sí, vamos al tema de la fiscalización. Y, el tema de la fiscalización. La unidad técnica, el INE tiene una unidad técnica de fiscalización. Y esta es una unidad técnica que de verdad mis respetos. O sea, ve todo. O sea, todo, partidos, candidatos, propaganda, campañas, spots, todo. O sea, y yo que estoy del lado, por ejemplo, de la parte de radio y televisión, oigan, y este promocional sí fue pagado, y este promocional con cuántas pautas, y también te da el reporte, ¿no? Y la unidad de fiscalización, pues va a dar como un informe de ingresos y de egresos, ¿no? De las candidaturas independientes, y va a ser como este match de lo que te di con lo que gastaste. Y les dan un plazo para poder revisar los informes. Esto lo estoy hablando ya un poquito posterior a la campaña, ¿no? También se hacen, como les comentaba, varios informes durante las etapas, pero sobre todo se los hacen mucho a los candidatos independientes porque es como una constante forma de estar encima o vigilando de las acciones que hacen las candidaturas independientes, porque, ojo, pues también reciben recursos privados, ¿no? Que también los partidos políticos lo tienen, pero de otra forma. Bueno, esos militantes. Y entonces esta comisión fiscalizadora tendrá una facultad, además de la que dice la ley de los partidos políticos, va a tener que revisar y someter al Consejo los informes y los resultados de las resoluciones. Va a ver las auditorías, va a ver que las prácticas de los informes tengan realmente un sustento, que se hubieran manejado los recursos en tiempo y en forma. Va a ver los incumplimientos sobre la aplicación y la inaplicación de los mismos. Va a ordenar la práctica de auditorías
Y también va a ver las finanzas de los aspirantes y las candidaturas independientes. Va a ordenar las visitas de fiscalización para poder corroborar que están realmente cumpliendo con los informes. Ojo, ¿qué significa esto? Si yo voy a reportar, porque como los partidos políticos, ¿no? Yo voy a tener un evento el 30 de mayo. Entonces, van y acuden a realmente si este candidato independiente acudió ese 30 de mayo y se hizo ese evento, ¿no? O sea, vaya, es como un auditor constante con las candidaturas independientes. Y bueno, van a corroborar realmente la parte de la disolución hasta el momento en el que ya digan, bueno, pues no se acreditó, ya no fuiste el electo y ahora vamos a resolver cómo vas a pagar las multas, las infracciones, vamos a ver qué le debes, cuáles son tus gastos, en dónde te rebasaste, con qué te rebasaste y cómo vas a pagarlo, ¿no? Hasta ese momento sueltan al candidato o a la candidata independiente y aun y cuando la candidata independiente haya ganado, por ejemplo, pues ya tendrá que hacerse también parte de fiscalización. Y ahora sí, vamos al asunto de la tarea. No importa, yo sé que no todos lo podemos hacer. Yo también estaba a punto de no hacerla. Pero esta es una sentencia, por más que se las cuente, que la tenemos que leer, porque trae mucha información que nos invita al tema de cómo vamos a ver el dinero para las candidaturas independientes, pero sobre todo nos plantea una realidad una realidad en todas sus dimensiones, una realidad donde la inaplicabilidad de un artículo, donde la sala superior se vuelve como un órgano donde dice es inaplicable el artículo porque si lo aplica se vuelve inconstitucional. ¿Por qué? Porque afectas un derecho humano. Y entonces les voy a contar la historia. Díganme con toda sinceridad si alguien quiere antes hablar y yo me sigo o yo empiezo o alguien me quiere contar si leyó la sentencia. No me voy a sentir hoy, se los juro. Ya estoy cansada. ¿Alguien quiere alzar la mano? Si leyó la sentencia, por lo menos leyó el resolutivo, sabe de quién se trata. Cuéntenmelo todo. ¿No? ¿Sí? Vas, Pablo, te escucho. Te doy tus 5 minutos de estrellato mientras tomo agua. Gracias, maestro. Pues bien, la sentencia... Oye, mil gracias. No. La sentencia hace referencia, como bien dice, de la inaplicación del 399 de la LEGIP en su momento, y es por un tema de poner el principio de equidad en la contienda entre los candidatos independientes y los partidos políticos al momento del tema de dinero, cómo lo pueden recaudar del financiamiento, porque ahí, digo, ya bien explicado cómo se hace un análisis, el test de proporcionalidad que se hace, donde le dicen, oye, bueno, pues es que debes de inaplicarlo, si te puedes pasar de ese 10%, pero tampoco no te vas a pasar en la cantidad que tú quieras, te fijan el monto en el que te vas a poder pasar y de quién puedes recibir ese financiamiento. Tanto el público ya queda establecido como el financiamiento privado, y el privado que se divide en dos, que es el autofinanciamiento y el financiamiento que viene por parte de los simpatizantes, es donde ya queda establecido, que es de hecho de los simpatizantes el que les genera un incremento para que se puedan pasar del 10% que establece sobre el tope del gasto para la elección. Así es, Pablo. Estrellita, no tengo estrellitas, pero aplauso. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿qué nos puso esta sentencia? Esta sentencia, ay, perdón, es que no puedo hacer nada, pero bueno. Esta sentencia nos pone, Nina, esta sentencia es un JDC 222-2018. Se resolvió el 25 de abril del 2018. Ojo, o sea, ya iniciadas las campañas, ¿no? O el tiempo de campaña. Y fue un tema, como bien lo dice Pablo, sobre el límite de financiamiento
que podían tener las candidaturas independientes. Y sobre todo sobre esta inaplicabilidad al artículo 399. Fueron diversas asuntos o quejas que presentaron no solamente Margarita Zavala, sino muchos de los que estaban ahí en su momento compitiendo para hacer algo, para un cargo, ¿no? Y aquí lo que nos dice es que piden que se revoque el acuerdo del INE 281 porque está pidiendo o porque afecta sus derechos humanos y porque además lo que hace es que pone un límite al financiamiento privado y que dice que el financiamiento privado no puede ser más del 10% del tope de gasto de campaña. Y aquí los voy a poner un poco más visible lo que les estoy diciendo en japonés. Nos dice, a ver, al presidente, y me voy a quedar en una presidenta, vamos a analizar la erogación del tope de gasto de campaña. A ver, como tu tope de gasto de campaña es 429.623.325, más o menos dineros. Ese es tu tope de gasto de campaña, ¿ok? ¿Y qué te voy a decir? Tú tienes derecho a un financiamiento. Este financiamiento privado que tienes tiene que ser menos del 10%. Entonces, por ejemplo, Margarita Zavala solo puede tener como una aportación para obtener 42.963.322. Ajá. ¿Y qué nos dice? Voy a bajarme. Aquí está, aquí tenemos no sé si me ven aquí, pero bueno, según yo sí lo ven, mis flechitas. Ok, aquí nos dice, bueno, aquí tienes el gasto de campaña, ya estoy moviendo todo, y el financiamiento privado, que ese es tu límite, ajá. Y ahí ya dice, a ver, se supone que hay un principio donde los partidos políticos y donde las candidaturas independientes tenemos una diferencia. Y la diferencia radica que los partidos políticos tienen derecho a un recurso público constante para mantener la vida partidaria y además un recurso también para cuando están haciendo campaña. Y entonces, de una forma constante les dan recursos, pero también tienen en dos momentos recursos los partidos políticos, tanto en el periodo en el periodo tanto anual como en el periodo del proceso, donde van a recibir apoyo de sus militantes y de sus simpatizantes. Y nosotros solamente podemos tener lo que tú nos estás dando, ajá, que como financiamiento público les estaba dando 7 millones, ajá, y que además el tope que tenemos es el menos del 10%, y solamente si hacemos esa parte, solamente puedo gastar el 11.67% de mi tope. O sea, no puedo gasto lo mínimo, ajá. Entonces, ¿de qué sirve que yo haya un principio, ajá, que la regla de oro, y la regla de oro quiero que se las queden así, es el principio de prevalencia? Y el principio de prevalencia es que lo que les afecta es que al ser el principio de prevalencia para la candidatura independiente es que tiene que tener apoyo público igual que el apoyo, menos que el apoyo privado, ajá. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Que aquí había más dinero público que el privado, ajá. Y entonces lo que estaba haciendo es que le está afectando a la candidatura independiente, donde ya no tiene, donde ya no tiene un dinero que no le corresponde porque no puede, porque tiene un tope de gastos. Pero segundo, donde tampoco puede permitir que lo estén favoreciendo como candidatura independiente por parte del financiamiento privado. Y vean la diferencia, o sea, es muy notable la diferencia. Puedo recibir, o sea, supone que tengo que recibir más del privado que del público, o sea, el Estado me da menos y del privado tengo que recibir más, pero además hay un límite
que es el 10%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este asunto? Hubo un cambio. ¿Y qué dijo? Aquí la Suprema Corte fue bastante, la Suprema Corte, la Sala Superior dijo, no se va a aplicar el 399 a las candidaturas independientes. Ojo lo que estás haciendo, INE. Y créanme, yo me imagino que esto fue un error de los que se nos dan a todos. Pero este fue un error que ya tenía precedentes en otros estados. Y uno de los estados fue Chihuahua, que lo mismo, y lo que dijo en ese momento, en ese criterio de contradicción de criterios, que fue del 2016, dijo, a ver, no van a poder rebasar del 50% del gasto de campaña de los candidatos de elección del que se trate, y que va a haber una media proporcional entre el gasto privado y el gasto público. Ajá. Entonces, hacen con este tema de las candidaturas independientes y con esta regla de oro y con estos tratados internacionales, lo que nos hace es que, punto número 1, el derecho a ser votado sí es un derecho, pero también tiene que verse traducido en recursos públicos que te los esté garantizando el Estado. 2, los límites del dinero privado tienen que ser también proporcionales porque estás en desventaja. Y 3, se afecta la equidad en la contienda cuando el Estado no está garantizando una asequible competencia para los candidatos y los partidos políticos. ¿Qué pasó? Cambiaron y lo que hizo fue, se debe haber un límite individual de aportaciones, al cual pueden los candidatos independientes ser equivalente al 0.5, el cual va a ser un tope para los gastos de campaña y un límite individual de aportaciones equivalente al 10% del actual gasto de campaña, ¿no? Y este ha sido el precedente, creo que lo vamos a tener que ver traducido ahora en estas próximas elecciones 2023 y 2024, donde ponen sobre la mesa a las candidaturas independientes y donde estas candidaturas independientes tienen que tener un nivel de participación económica que sea accesible. Ajá. No van a poder competir con un partido político, claramente, lo sé. Sin embargo, el principio de prevalencia tiene que hacerse efectivo y por lo tanto la inaplicabilidad del 399 es no correspondiente para las candidaturas independientes. Y bueno, hasta aquí quedamos con el tema del financiamiento y con este JDC. Si alguien me quiere hacer algún comentario, duda, ¿no? Pasamos al tema de paridad. Y vaya, el tema de paridad. Pues, ¿qué tenemos aquí en la gráfica? Tenemos una gráfica donde del 2015 y 2018. En el 2018 hubo mucha participación de aspirantes, hombres, y desproporcionalmente con mujeres, ¿no? Dice que el 85.5 de los aspirantes son hombres y que el 14.4 son mujeres. Según la gráfica, las cuatro de las mujeres lograron mejores dividendos. 2.89 de los hombres aspirantes lograron la candidatura contra el 35.7 de las mujeres, un tanto cuantitativo. ¿Qué es lo que estamos viendo con estas gráficas? Que hay menos tal vez mujeres que se van por la vía independiente, pero cuando las mujeres compiten por esta vía independiente, ganan. Tienen mayor efectividad para ganar una elección por vía independiente. Y esto creo que es un punto de reflexión, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Posiblemente los partidos políticos, y creo que es una realidad que en muchos escenarios y en muchos foros se ha dicho, las mujeres se les dan espacios para competir donde tal vez no van a ser ganadoras, ¿no? Donde los partidos políticos no tienen relevancia en ese municipio o en ese distrito, y entonces ponemos a una mujer. Pero la gráfica nos revela esta parte de análisis
Y también lo voy a decir, ¿por qué no? De empatizar con que no es el momento donde, o nos hace la reflexión donde las mujeres pueden ocupar espacios sin partido político y ganar, ¿no? Y estamos hablando donde hay un tema muy retador, donde vamos a abrir espacios a candidaturas, que ya tenemos un reglamento arcoíris que se puede ver traducido en un congreso. Y voy a quitar la lámina, pero antes voy a leer lo que dice la lámina. Las candidaturas de personas indígenas entran a la contienda con 947 postulantes. Eso fue 2021. Y tenemos 115 postulaciones 2021 por LGBTI y 145 personas con discapacidad para ser candidatas independientes. ¿Qué ha pasado con el tema de las candidaturas independientes para las mujeres? Creo que nos estamos quedando un poquito atrás porque no vemos participación de las mujeres. ¿Y por qué lo veo que no hay mujeres candidatas independientes? Y no quiero que se escuche romántico, pero creo que es muy real. ¿Por qué? Porque les da miedo. Porque estamos en un país donde 11 mujeres mueren diariamente. Porque estamos en un país donde poder ocupar un cargo público a una presidencia del órgano que sea es retador. Y me parece muy interesante el avance que ha tenido nuestro sistema político electoral. Sin embargo, las cifras son negras, las estadísticas son rojas, donde se los prometo que por sesión hay de 2 a 3 asuntos donde se vienen denunciando violencia política por razón de género, donde nos pide que seamos contenedoras y contenedores como juzgadoras y juzgadores, y en mi caso como pues personas redactoras de sentencias, donde tienes una sentencia en tus manos y donde te dice la presidenta de un órgano local: sufro violencia porque me impiden mi obstaculización de mi funcionamiento, y donde tenemos a mujeres que alzan la mano, diputadas, congresistas, aspirantes a una candidatura, y donde dicen, en las redes sociales han sido nocivas. Un momento, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos, o sea, cuando estaban haciendo esta tarea para presentarles a ustedes cuántas candidatas mujeres, encontré la estadística que son poquitas, pero ganan. Pero son tan poquitas porque son las únicas valientes. Y ayer estaba en una parte leyendo el JDC 74-2023. Y lo pongo en la mesa porque este es un espacio de un diplomado donde intercambiamos la idea. Y veo que pide la sala superior que la mujer sea la que va a ocupar el espacio para el cargo a la presidencia del INE. Y mi reflexión fue: aplausos, aplausos, vientos, pero qué triste que tenga que ser por una orden judicial, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la presidenta en la Suprema Corte? No me voy a meter a temas viscosos políticos, pero cuando estaba escuchando su discurso, no pude evitar decir, wow, vamos, ¿no? Porque tenemos una deuda histórica. Y lo digo con todas sus letras: hacer sentencias donde se tienen que analizar el tema de violencia de género, se los prometo que son las más reveladoras del tipo de sociedad que tenemos. Porque me encuentro sentencias donde una mujer es aspirante a ser candidata, pero en redes sociales se ha abierto el escenario para decirle que tiene el puesto gracias a esta persona, que si no hubiera ocupado el espacio porque su mamá la puso, su tía la puso, el candidato la puso, que está ocupando un espacio pero seguramente se va a equivocar. Y las mujeres estamos en constante aprobación y desaprobación. Y la vara es bien dura.
cuando ocupamos un cargo público o cuando ocupan un cargo público. Hace unos meses tuve una sentencia, se las comparto, porque este es el espacio idóneo para reflexionar. Era una candidata que era diputada por Baja California. Ella tuvo en su momento la idea o la intención de posar en una revista para caballeros. Fue muy sonado. Cuando estaba escribiendo la sentencia, se los juro que sentía que alguien hablaba. O sea, cuando escuchas una sentencia y estás redactando, es la única oportunidad en la que se acerca a ti y alguien te tiene confianza y te está diciendo todo lo que vive y que renunció a la candidatura porque ya le da miedo salir, porque la gente se burla, porque no la bajan de lo que la palabra que le dicen a las mujeres cuando usan faldas cortas, ¿no? Y la verdad es que cuando estaba a punto de armando esta parte de la paridad, pues sí, hay paridad, pero hay paridad porque hay acciones afirmativas forzosas que las hacen. Si no, no habría. Porque no hay mujer, o sea, porque de verdad, yo, ¿qué más hubiera querido que ayer esta sentencia no hubiera existido? Y reconozco que qué bueno que existe, pero la convocatoria, o sea, las diputadas y los diputados no pudieron pensar que cuántos años han habido un presidente en el INE, pero ojo, un tema más allá de esto, qué retador va a ser el cargo de esta mujer frente a este instituto. ¿Por qué? Y abro el micrófono. Va a ser la primera mujer presidenta de un órgano tan importante que está en discusión si es o no. 2, está contrarreloj para aplicar leyes. 3, tiene la esquina a una elección presidencial. 4, tiene una polarización política. Y 5, tenemos a un tema de violencia política donde la ley o las nuevas reformas parece que están quitando espacios por esta reducción. Vaya enfrentamiento. Pero además, como se anuncia con bombo y platillos la que va a haber presidenta, la brecha para poderla calificar va a ser enorme. Abro el micrófono porque este es el momento. Hombres, qué bueno que están aquí, porque es el momento de verdad de ustedes para nosotras y nosotras para ustedes, pero nosotras para nosotras mismas. La paridad en las candidaturas independientes, como en todas las demás candidaturas, ha sido por acciones afirmativas. Cedo la palabra a alguien quiera comentar, postular, señalar, denunciar, ¿no es cierto? ¿Quién quiere compartir? María, te escucho. Sí, yo compartirles es que efectivamente lo de las acciones afirmativas son lo que han logrado la paridad. Aquí en Nayarit en el 2021 hubo una acción afirmativa para que todas en las listas de representación proporcional la primera persona fuera mujer. Y es por eso que se logró la paridad en el Congreso. De lo contrario, no se logra porque postulan en lugares donde no deben de postular y la verdad es que sí es complicado y es complejo el hecho de que se den estas circunstancias, pero efectivamente se dan y vienen muchas situaciones de violencia política en razón de género y muchas cosas que no se denuncian, porque también todo el tema de denunciar, acreditar los procesos, impugnar, comprobar, son procesos muy desgastantes para las mujeres que pues no son fáciles de hacer. Y tuve una reunión con algunas lideresas de partidos políticos y me decían que incluso dentro de los partidos no les bajan la información a tiempo para poderse pues postular y es como toda esta situación. Y desafortunadamente yo lo veo ahorita también con toda la explicación maestra que nos dio muy clara sobre candidaturas independientes y es bien difícil, o sea, no es como un peregrinar sencillo, está como muy complejo y a eso le sumas todos esos escenarios que complican las acciones para que en verdad se dé la paridad. Todavía, si bien hay avances, hay muchísimas cosas todavía pendientes por hacer y conforme vas avanzando te encuentras con más temas que se tienen que resolver. Claro, María. Y bueno, felicidades y retador tu cargo y de todas y todas. Y algo que les quiero decir es que
Yo me imagino, o sea, un candidato independiente tiene que salir a la calle a pedir la firma. ¿Con qué seguridad salimos nosotras, no? ¿Alguien más que quiera aportar? Mariela, perdón, te escucho con mucho gusto. Hola, buenas tardes. La verdad es que yo sí aplaudo esa parte que lastimosamente los obligan a darle espacio a las mujeres y a que ahora sea una presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y creo que sí empieza a romper esa parte de los techos de cristal y darle paso a las mujeres que hemos estado históricamente relegadas en la parte. Hay una frase muy importante, creo que para todo el tema de las mujeres, que dice, quieren que trabajemos como si no fuéramos mamás y que seamos mamás como si no trabajáramos, ¿no? Wow. Esta parte de la doble jornada, así sea la funcionaria más grande que exista en gobierno, sigue siendo mujer y que llega a casa y que llega a laborar y que llega a hacer otra jornada que no es reconocida. Y creo que ya es tiempo, sí creo la parte de es tiempo de las mujeres. Será una presidencia, creo, complicada, porque espero yo no sufra de violencia política porque es mujer, porque si se le ocurre embarazarse, ¿cómo se va a embarazar? Como si la parte del embarazo fuera un impedimento para realizar tu trabajo, ¿no? O millones de pretextos o millones de frases que son muy comunes para denostar el trabajo de las mujeres. Y yo la verdad es que aplaudo, espero que sea una presidencia espectacular. Y pues nada, yo sí de hoy por él es tiempo de las mujeres, nada más. Muchas gracias, Marisela. Mariela, perdón. ¿Alguien más? ¿No? María José, me quité los lentes porque ya los tengo muy sucios, pero... Perdón, también que es bien difícil trabajar sobre la parte de que te animes a participar. Entonces, por ejemplo, aquí en Nayarit fue convocatoria exclusiva para mujeres, pero en realidad si ves los requisitos, yo un día me di a la tarea de ver cuántas mujeres cumplían con el requisito para participar pero nada más nos registramos 26. Y sí entiendo por qué no te registras, porque yo misma antes de registrarme te da duda, te da miedo y es mucha presión ser la primera mujer que tienes un cargo, O sea, llega un momento en que tienes que dejar eso a un ladito atrás porque es mucha presión hasta que dices, pues lo vas a hacer tan bien o tan mal como cualquiera, ¿no? Pero sí es mucha presión. Entonces, y yo creo que esa parte también es mucho trabajar y mucho apoyarnos entre todas y todos, a que tomes los espacios, porque se están generando entre la inseguridad que usted mencionaba, de salir a la calle, pero también la inseguridad de ser figura pública y que sabes a todo lo que te vas a enfrentar, porque si los cuestionamientos son más fuertes hacia este género. Claro, claro, totalmente cierto. Y qué bueno que existen estas acciones afirmativas, porque creo que nos generan o nos rompen esos síndromes de impostora, o esos techos de cristal, o esos pisos mojados, o esos miedos que tenemos por estigmas sociales que nos han generado por muchos años y nos han heredado, ¿no? Yo les agradezco infinitamente estas 4 horas. No tengo más que agradecerles, perdón por haber llegado un poco ahí medio, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pero bueno, pues hay días rudos. Y lo único que les puedo decir es que las candidaturas independientes deseo que sigan, porque no tengo hijos, pero si tuviera hijos me gustaría que ellos tuvieran la posibilidad de alzar la mano sin miedo, en una cancha competitiva, como alguien me compartió ayer que su papá quería ser candidato independiente, qué orgullo. Y también quiero decirles que me siento muy orgullosa de tener aquí con ustedes esta posibilidad de platicar
porque hay compañeros que están estudiando y que créanme que la diferencia de ser una mejor sociedad es la información. Tal vez no les dé mucho, tal vez le dé poco, tal vez se acuerden de mí, tal vez nos olvidemos, pero créanme que que estudiar y estar en la materia electoral también nos abre muchas visiones para poder desconstruirnos, y estamos en esta etapa de deconstruirnos como mujeres y como hombres. Yo solo tomo esta frase: no pido favores para mi sexo. Todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos. Lo dijo Ruth Bader Ginsburg, jueza. Y muchísimas gracias por esta tarde, por abrirme sus micrófonos, y les prometo que me los llevo y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Y no soy la más sabia en materia electoral, pero le echo muchas ganas para compartirles y dejarles algo. Y les deseo mucho éxito, mucha suerte. No dejen de estudiar, tomen los cursos de la EGE, gracias a la EGE. Y pues yo regreso a mi rutina y mucho éxito. Y este mundo electoral es bien chiquito. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias.